historia, pero inicia la vida de Jefté diciendo que Jefté era un hombre hijo de una prostituta y su padre tenía más hijos. Y cuando Jefté va creciendo, fue creciendo en un ambiente de rechazo, en un ambiente donde era rechazado, menospreciado por sus hermanos. La Biblia no nos cuenta algo de la mamá de Jefté, solo que era hijo de una prostituta. Y cuando sus hermanos crecen, la escritura dice que le dijeron: Jefté, tú no vas a heredar con nosotros. Y entonces Jefté huye de casa, y dice la escritura que se juntó con gente ociosa, gente haragana, gente pues que no le gustaba trabajar, malas compañías. Y así inicia la vida de Jefté, una vida marcada por el rechazo, por el dolor. Sin duda alguna para Jefté había sido muy difícil. Y yo no sé la vida, no conozco la vida de ustedes, pero Jefté, y a lo mejor muchos de ustedes han tenido inicios difíciles, niñez difíciles, quizá abandono, quizá rechazo, como la vida de Jefté. Pero la palabra nos enseña que como Dios es un Dios de propósito y que no importa nuestro pasado, cuando Dios fija su mirada en nosotros, no importa lo que hayamos vivido, Dios es un Dios de oportunidades y de nuevos comienzos. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Y cuando Dios determinó rescatar a Israel porque estaba siendo oprimida por los enemigos, escogió a ese hombre al que todos habían rechazado, al que nadie daba nada por él. En ese hombre, en Jefté, Dios puso sus ojos. Y si usted lee el libro de Jueces capítulo 11, Jefté se convirtió en un juez de Israel. Dios levantó la vida de Jefté y Dios puso sus ojos en él. Y hasta aquí la historia va bien. Hasta aquí la historia, vemos una vida que Dios levanta, que Dios restaura en la vida de Jefté. Pero acompáñenme ahí a Jueces capítulo 11, y para que lo hagamos participativo, a ver, jóvenes, alguien que me lea el versículo 30 al 31. Jueces capítulo 11, versículo 30 al 31. El primero que lo tenga, léalo ahí con voz fuerte. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en la. Ok, miren la promesa de Jefté. Dios estaba con Jefté, y Jefté, en una decisión impulsiva, dice: Señor, si tú me das la victoria contra los enemigos, cuando yo regrese victorioso, lo primero que salga de casa a recibirme, yo te lo voy a entregar como holocausto, lo voy a sacrificar delante de tu presencia. Esa fue la promesa que hizo Jefté. Pero ahora es interesante y nos hace reflexionar a nosotros cómo son nuestras decisiones o nuestras promesas o lo que le pedimos o ofrecemos a Dios de pronto de una manera impulsiva. Porque hay algo bien interesante. Léame el versículo 29, un versículo antes. Miren qué interesante lo que dice la palabra. Alguien léame el verso 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Masipa de Galaad, y Masipa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Ok, dice que el espíritu de Jehová, ¿qué dice? Vino sobre Jefté. Es el versículo 29. Quiere decir que Dios ya estaba respaldando a Jefté. Dios ya le había entregado la victoria a Jefté, porque el espíritu de Jehová había venido sobre Jefté, verso 29. Pero en el versículo 30, Dios no le había pedido nada, y él empieza a negociar con Dios.
Y le dice, Señor, si tú me das la victoria, el primero que salga de mi casa, yo te lo voy a entregar en holocausto. Y a veces como que así somos con Dios, ¿verdad? Nos ponemos a negociar, Señor, si me das esto, yo te prometo aquello. Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer aquello. Y se nos olvida usar de sabiduría y usar de discernimiento y pedir la voluntad de Dios. Ahora, Jefté, una historia difícil. Dios lo levanta. El Espíritu de Dios viene sobre Jefté, pero él fue impulsivo en sus decisiones. ¿Cuántos de ustedes son impulsivos, jóvenes hermanos? Rápidos, ¿verdad? A veces hablamos sin pensar. Y cuando leemos la historia, el Señor le da la victoria a Jefté. Derrota a sus enemigos. Y ahí viene Jefté celebrando la victoria, contento, y cuando llega a su casa, adivinen quién sale a recibirlo. Su hija, hermano, su única hija. Aquello que era una fiesta al ver a su hija se convirtió, hermanos, en una historia terrible de dolor, porque él había hecho un voto delante de Jehová. Ahora, independientemente hay diferentes posturas teológicas y al final Jefté cumplió su voto de sacrificar a su hija o no, ese no es el tema, pero independientemente de lo que haya sucedido, lo cierto es que terminó triste la historia de Jefté. Lo que era fiesta, lo que era triunfo, se convirtió en una tristeza profunda. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Hay oraciones que nacen de la fe y hay oraciones también que nacen de la desesperación muchas veces. La palabra dice, la escritura dice que el caballo se prepara para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Fíjense que dice que el caballo se prepara para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Ahora, el problema es que muchos de nosotros preparamos el caballo en el día de la batalla, no para el día de la batalla. ¿Se imagina un soldado que aprende a disparar en medio de la guerra, no sabe cómo usar, y ahí en medio está viendo cómo aprende, ¿verdad? ¿Se imagina un piloto de avión que se prepara estando ya en el avión piloteando con personas? No es así, ¿verdad? Y a veces nos pasa a nosotros que somos impulsivos, estamos en desesperación y oramos y prometemos a Dios. Hay personas que dicen, Señor, si haces esto, te prometo aquello. Y lo que Dios está buscando es nuestra confianza y nuestra obediencia. Entonces, tenemos a Jefté por ese lado.